Bienvenidos, el tema de hoy es la geometría. La geometría es parte de las matemáticas y etimológicamente proviene de dos palabras griegas, geo, tierra, y metría, que significa medida. Es una ciencia que estudia el tamaño y las formas de las llamadas figuras geométricas. Orígenes. Los habitantes en la antigüedad, tales como los egipcios, los sumerios, los incas, los mayas, los chinos, etc., tenían la predilección de ubicar sus terrenos de cultivos en los valles de los ríos con la finalidad de aprovechar el vital elemento que es el agua. Pero, ¿qué sucedía cuando el caudal de las aguas crecía? Los terrenos eran inundados, las marcas puestas en estos eran borradas. Ante estos acontecimientos, los habitantes de entonces tenían la imperiosa necesidad de recuperar sus terrenos, pero recuperarlos en su real dimensión. De manera ingeniosa y práctica, utilizaron cuerdas, trozos de madera y otros elementos como instrumentos de medición con la finalidad de recuperar en tamaño y tal vez en forma lo que habían perdido. Diremos entonces que el hombre se inicia en la geometría por necesidad de construir, reconstruir y edificar. El afán del hombre de medir, de construir, de conocer, lo encaminaron cada vez más y más en la geometría, pues en un principio fue una herramienta empírica, constituyéndose luego en una verdadera ciencia. Los personajes que a continuación se mencionan son los principales forjadores de la geometría como ciencia. Tales de Mileto, 640 años antes de Cristo, ilustre matemático y filósofo griego, fundador de la escuela jónica. Su más importante contribución es el teorema que lleva su nombre. El teorema de Tales nos dice que si nosotros tenemos rectas paralelas como las que puedes observar aquí, L1, L2 y L3, convencionalmente a ellas se trazan rectas secantes, las cuales pueden tener este orden. Nos dice que se van a formar para ellos segmentos. Aquí hay un segmento, la letra A, segundo segmento, letra B, tercer segmento, letra C, y cuarto segmento, la letra D. El teorema de Tales me dice que si esto ocurre, entonces yo puedo escribir la siguiente fórmula. Puedo decir que A es proporcional a B, como C es proporcional a D. Ahora explicaremos un ejercicio del teorema de Tales. De acuerdo al teorema de Tales, indica el valor de x, siendo L1, L2 y L3 paralelo. Podemos observar que las tres rectas mencionadas se encuentran a una misma distancia una de otra. Y a su vez podemos observar dos rectas secantes, las cuales están determinadas por el número 1, 2, 3 y x y las alternativas correspondientes. Para ello, el teorema de Tales nos indica que el número 1, este segmento que estoy seleccionando, y el 2 son proporcionales, y lo voy a poner aquí. 1 es a 2, como 3 es proporcional a x. Este ejercicio es muy sencillo de resolver. Tenemos dos denominadores, el 2 y la x. X pasa a multiplicar a 1 y 2 va a pasar a multiplicar a 3. De tal manera que x por 1 sencillamente será x. Y 2 por 3, 6. Por lo tanto, la respuesta es la C. Pitágoras de Samos, 569 a 500 años antes de Cristo aproximadamente. Fue el discípulo más sobresaliente de la escuela jónica, fundador de la famosa escuela pitagórica, cuyo lema era: los números rigen el mundo.
Su contribución más importante es el teorema aplicado a los triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Pitágoras nos decía que en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado, que viene a ser esta letrita C al cuadrado, va a ser igual siempre a la suma de este cateto al cuadrado más el otro cateto B, más B al cuadrado. Con esta formulita vamos a poder resolver todos los ejercicios. A continuación resolveremos un ejercicio del teorema de Pitágoras. De acuerdo al teorema de Pitágoras, calcular el valor de x. Para ello tenemos estas alternativas. Si observamos bien, en el triángulo rectángulo, x viene a ser la hipotenusa y eso va al cuadrado. Y eso va a ser igual al otro cateto al cuadrado, 3 al cuadrado, más el otro cateto 4 también al cuadrado. Ponemos igual, x cuadrado baja 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16. Igual, en este caso solo va a bajar x, 9 más 16, 25, baja x. Ese cuadrado va a pasar como una raíz cuadrada a la derecha. Y por lo tanto, el valor de x de la hipotenusa es 5. Y nuestra respuesta es la letra C. Aristóteles, 384 a 322 años antes de Cristo. Su contribución en el progreso de la geometría fue de orientación a los investigadores de la ciencia matemática, facilitando el descubrimiento de los errores científicos. Euclides, 384 a 322 años antes de Cristo. Famoso matemático griego, es realmente con él que la geometría alcanza la jerarquía de una verdadera ciencia. Fue quien recopiló y ordenó de manera secuencial y lógica los conocimientos geométricos de su época, incorporando también nuevos aportes a esta ciencia en su inmortal obra, Los Elementos. Euclides perteneció a la época de oro de la escuela de Alejandría, ciudad donde pasó la mayor parte de su vida. Para un mejor estudio de la geometría, se la divide en geometría plana y geometría del espacio. La geometría plana estudia las figuras planas, por ejemplo, el triángulo, el círculo, etc. Y la geometría del espacio estudia los sólidos geométricos, por ejemplo, la pirámide, el prisma, la esfera, etc. Aplicaciones. Las aplicaciones de la geometría son múltiples, sobre todo en la ingeniería. Nos permite calcular áreas de terrenos, volúmenes de materiales, etc. Esto implica la participación de la geometría. Si queremos calcular volúmenes de dispositivos de forma esférica, cilíndrica, prismática o tal vez piramidal, lo podemos hacer gracias a esta ciencia. Aquí terminamos con la clase de hoy, correspondiente a la sesión número 1 del curso de geometría. Resuelve los ejercicios de aplicación y la actividad domiciliaria número 1. Recuerda, el camino es ahora, construye tus pasos. El profesor Sayan. Déjame tu like, suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo.